disfrutarlo a Él, ¿no? Bien, y hoy quería compartirles, justamente como le habíamos puesto a esta cadena, el último mensaje, que creemos que es el que Jesús dio en la cruz, ¿no? Pero también el que dio perdón, durante todo ese día, durante todas esas 18 horas que se cree que fueron la agonía de Jesús. Y quería comenzar haciendo una pregunta, y es ¿cuántos pecaron hoy? Dale, manga de mentirosos. ¿Todos o no? Romanos 3:23 dice, yo cuando dije lo del púlpito abajo con el Albert, todo bien, pero no me di cuenta que no veía los versículos desde acá. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Y Pablo dice, nadie. ¿Cuál es la meta establecida por Dios? Esa meta gloriosa. La encontramos en Apocalipsis 21:3, que nos cuenta el final de esta historia. Y dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esa es la meta gloriosa. Ese es el fin, ese es el final de la historia. La Biblia nos cuenta cómo termina esto. Y esto termina así. Jesús viviendo con nosotros. Jesús viviendo en medio nuestro. Pero dice que justamente fue nuestro pecado, el mismo que cometimos hoy, el que nos aleja de esa meta gloriosa. El que nos aleja de ese final, de ese deseo que el Padre tiene, que es vivir con nosotros, que es estar siempre con nosotros. El deseo del Padre siempre fue el mismo desde el principio, habitar junto a nosotros, porque simplemente nos ama. En un lugar donde ya no hay problemas, en un lugar donde no hay lágrimas, como hace un rato decía Ramón, en un lugar donde no hay dolor, en un lugar donde todo es disfrute, donde todo es plenitud. Ese es el deseo del Padre. Ese es el cielo que le decimos. Pero Pablo dice que a causa de nuestro pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Que no podemos alcanzar eso. Y no hay medias tintas. Porque capaz que está diciendo, ay, qué exagerado que esto más. Pero a Dios no le sirve, no le interesa un 99% de santidad. Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que desobedece todas. El más pecador es igual de culpable que el menos pecador. Un pensamiento malo, pecado, culpable. Un deseo malintencionado, pecado, culpable. Un mirar a otra persona con malas intenciones, pecado, culpable. No es que vamos a andar pecando, no. Pero a lo que quiero llegar es que tu pecado te hace merecedor de una sola cosa. Es alejarte de la meta gloriosa de Dios y te hace merecedor de la muerte. Y de la muerte en el infierno. Roque hoy en su oración decía algo y le pedía al Espíritu Santo que nos haga conscientes de que hay un cielo y de que hay un infierno. Jesús fue súper claro en la Biblia. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y no es que quería darnos miedo, simplemente es una advertencia de que hay dos lugares. Uno que Él preparó para nosotros, para nuestro disfrute eterno junto a Él. Y un lugar que Él preparó para el castigo de Satanás, el cual no nos pertenece.
pero que a causa de nuestro pecado lo terminamos eligiendo. Hay que estar seguro de nuestra salvación en Jesús, pero hay que ser consciente de lo que nuestra condición pecadora merece. Y es la muerte y la muerte en el infierno, porque si no, jamás vamos a honrar la cruz y vamos a entender la cruz de verdad. En el bloque de las 15 se hablaba del hombre al lado de la cruz, al que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero ¿qué lleva a eso? El hombre de la otra cruz y ambos, nos explicaba Josu, lo bardeaban un poco a Jesús, ¿no? Salvanos, si sos Dios, salvanos y salvate a ti mismo. Hasta que este hombre que está al lado, en Lucas 23:41, dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. El pecado, el mismo que hoy cometimos, nos hace merecedores de morir. El fin, la consecuencia del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y este hombre que estaba al lado de la cruz lo entendió. Entendió que él sí merecía eso, que Jesús no. Hola, ahí está. Y no solo eso, sino que también el pecado condenó a la humanidad a una vida llena de consecuencias que tienen olor a muerte. Enfermedades, depresión, angustia, pleitos, celos, pobreza, ansiedad, pánico, pensamientos de muerte y más y más y más. Esas son las consecuencias del pecado hoy en nuestras vidas. El pecado le da libertad a la muerte sobre nuestras vidas y le dio libertad a la muerte sobre este mundo. Dios es vida y el pecado es todo lo contrario a Dios. Y quiero que podamos entender esto porque es la única forma de entender lo que pasó en la cruz. No se trata de un castigo de Dios la muerte, sino que simplemente no lo elegimos. Y ahora de vuelta, ¿cuántos pecamos hoy? Pero como Dios es justo y tiene que hacer justicia, también nos ama. Y es Él el que provee un sacrificio, es Él el que paga, es Él el que se encarga de hacer esa justicia. Él toma nuestro lugar, Él nos sustituye. Esas 18 horas de agonía de Jesús en la cruz fue más que pasar por alto nuestro pecado. Esas 18 horas de agonía de Jesús en la cruz era Él tomando nuestro lugar. Era Él sustituyéndonos a nosotros. Era Él tomando lo que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. El Padre trató a Jesús como debería habernos tratado a nosotros, para tratarnos a nosotros como debería haber tratado a Jesús. Durante esas 18 horas Jesús tomó nuestro lugar. Fue una lucha entre la muerte y Dios por nuestras vidas. Y esta lucha comienza en un golpe al corazón de Jesús. Jesús se despoja de sus atributos de Dios. Él es hombre, entonces siente como hombre. Y este sacrificio comienza con un fuerte golpe anímico a Jesús. Primero sufre la falta de apoyo. Él estaba muy triste, él estaba lleno de ansiedad, él no estaba bien en su carne. Entonces va y se acerca a sus amigos, a las personas en las que más él confiaba, a ver si alguien le daba una mano, a ver si alguien hacía algo. Y les dice, mi alma está destrozada, en Mateo 26:38, de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús sabía lo que iba a venir, sabía lo que estaba por pasar. Él necesitaba esa ayuda de sus amigos. Y ninguno ora con él, todos se quedan dormidos.
Él estaba destruido, triste, estaba roto y se lo dice a sus amigos y lo primero que sufre Jesús es la falta de apoyo. Sigue con la traición. En Mateo 26:50 dice, viene Judas a buscarlo y él le dice, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Amigo mío. Judas lo traiciona con un beso a Jesús. Judas era la persona con la que Jesús comía, dormía, viajaba, convivía hace más de 3 años. Era de confianza, se está cortando el mic. Era de confianza porque... ¿Hay otra ahí? Ahí está. Judas le manejaba la plata a Jesús. Era de confianza. Jesús a Judas le había revelado cosas magníficas. Él le había dicho, sos mi amigo. Y esa noche lo traicionó. Su amigo lo vendió. Después sufre frustración. ¿Qué es lo primero que hace Pedro cuando vienen a arrestarlo? Corta una oreja. Yo pienso que Jesús dijo, Pedro, no entendiste nada. Yo ahora necesitaba que estés, que ores, no que arranques a cortar orejas. ¿Cuánto hace que te digo que así no es? Yo creo que un montón de veces hice sentir a Jesús frustrado. Y yo creo que en ese momento Jesús se sintió frustrado cuando vio a Pedro cortando una oreja. Después sufre abandono, porque como hoy Marce nos decía, lo dejan absolutamente todos. Después la negación de su amigo Pedro, que para él era más que un discípulo. Esa noche el corazón de Jesús comienza a sufrir. La agonía de Jesús comienza en su corazón. Sufriendo el abandono de los suyos, quedando absolutamente solo. ¿Y sabes por qué Jesús no frenó ahí? Porque Él te estaba sustituyendo, Él estaba ocupando tu lugar. Él estaba tomando el castigo que nos merecía, que merecíamos nosotros. Esto sigue con el golpe físico a Jesús. Nadie podía encontrar ninguna falla en ninguno de los juicios que le hacen. El primer juicio es religioso, es turbio, es de noche, en un momento que no se tenía que hacer, en la casa del sumo sacerdote, es un juicio raro, lleno de falsos testigos, en el que a Jesús lo humillan, lo golpean, en el que a Jesús lo escupen. Un juicio sin ningún tipo de sentido, que lo único que buscaba era encontrarlo culpable, y no lo lograban. Logran llevarlo a Pilatos. Pilatos era el gobernador romano de Jerusalén. Era la única persona que podía decidir si alguien era condenado a muerte o no. Era el que tenía el poder político, Pilato. Pilato lo ve a Jesús y dice, pero este hombre no es peligroso. No hay peligros en Jesús. No es un hombre peligroso para que a mí me lo traigan. No lo encuentro culpable, dice Pilato. Pero como para calmar un poquito las aguas, lo manda a azotar. Vamos a leer Juan 19. Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Jesús no fue azotado. Jesús fue golpeado y desfigurado salvajemente. De eso se trataba la tortura romana. Los látigos de los romanos tenían puntas afiladas de fierro o pedacitos de hueso. En cada latigazo a Jesús le reventaban la espalda. Los tendones quedaban al aire, los músculos. Jesús sentía vértigos, calambres, Jesús sentía fiebre traumática en todo el cuerpo. La corona de espinas comprimía su cabeza, comprimía su cerebro, su cráneo. Se estaba desangrando y el dolor era brutal.
mientras lo humillaban, mientras lo golpeaban, mientras lo burlaban. ¿Y saben por qué siguió con esto? Porque estaba ocupando nuestro lugar. Porque estaba ocupando el lugar que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. Lo vuelven a presentar ante el pueblo en esa condición. Él escuchó cómo el pueblo, él ya había escuchado cómo el pueblo gritaba que lo crucifiquen. Cómo el pueblo prefirió que liberen a Barrabás, un ladrón. Volvemos a lo mismo, sustitución. Él por un ladrón, él por nosotros, él por vos. Entonces Pilato ya sin hacerse cargo porque la multitud se le volvía loca, se lava las manos y manda que hagan lo que la gente quería, que era crucificarlo. Juan 19, 17 dice, él cargando su propia cruz fue al sitio llamado la Calavera. En el estado en el que estaba, desangrándose, le cargan la parte horizontal de la cruz, que pesaba unos 30 kilos. ¿Y saben por qué siguió? ¿Saben por qué no frenó? Porque él estaba pensando en vos, en mí, porque nos amó. Porque él estaba ocupando nuestro lugar. Entonces, sin merecerlo, en ese estado en el que estaba, él cargó su cruz. Y yo pensaba un poco en qué nos da derecho a renegar de la nuestra a veces, ¿no? El miércoles tuve una semana muy, muy difícil en muchos ámbitos y el miércoles como que exploté, los problemas se me habían... Hacía mucho no me sentía tan acorralado y tan sin salida. Mucho reniego también con la operación de mi papá, era como demasiado en mi cabeza. Y entonces esperé que todos salgan del trabajo, me puse a orar un ratito y me venía esto. Le decía, por favor, hace algo, Dios. Y me venía justamente este versículo. Él cargó la cruz. La de verdad, la grande, la pesada, la que nosotros no podíamos cargar. Entonces, ¿qué nos da derecho a nosotros a veces de quejarnos de la nuestra, no? Bueno, Jesús en el camino al monte sufre desmayos, un hombre lo ayuda, es obligado a ayudarlo. Hasta que llega, lo clavan de manos, de pies. La gente en la cruz moría por asfixia, porque te comprimía los pulmones estar colgado, entonces te terminabas muriendo de eso, de deshidratación. Tardaban hasta días en morirse. Jesús tarda horas porque estaba casi muerto cuando llega a la cruz. Cada vez que Jesús tenía que decir algo, tenía que respirar, tenía que subir un poquito para arriba. Mientras su espalda toda rota se raspaba con la madera de la cruz. Y en ese momento Él vuelve a pensar en nosotros. Y como decía hoy, decíamos en el primer bloque, en Lucas 23, 34, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él seguía pensando en nosotros. Él estaba tomando nuestro lugar. Él estaba pagando nuestra deuda. La deuda en la que incurrimos nuevamente al pecar hoy. Y llega al punto máximo de su sufrimiento, porque como hablábamos en uno de los últimos bloques, Él venía cargando con todas las consecuencias del pecado, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con todo lo que hoy hablábamos en uno de los últimos bloques. Y en ese momento Él se siente completamente separado de Dios. Y es mucho más fuerte porque es la primera vez que Jesús siente la desconexión con el Padre. Él se siente solo. Y como hoy explicaban, Él arranca a recitar ese Salmo 22 y dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Él siente desconexión, Él siente que ya estaba solo. Él siente que ya era demasiado. Él estaba cargando con todas las consecuencias del pecado sobre él. Pero él estaba recitando el Salmo 22, que termina en victoria. Y Juan 19:30 dice, después de probar el vinagre, las traducciones van cambiando, Jesús dijo,
Todo está cumplido. Ya está, se terminó. Cuando Satanás creyó que ganó, Jesús bajó al infierno, derrotó a la muerte y nos hizo libres de la muerte nosotros. Resucitó al tercer día para que ya el pecado encuentre todo su fin en la cruz, para que la muerte no nos atormente más. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En ese tercer día es donde por fin encontramos victoria, pero lo que hoy quiero, lo que quiere el Padre es que seamos conscientes de este sacrificio. Porque Él no merecía la muerte y tomó nuestro lugar. No hay pecado, no hay culpa, que en la cruz ya no encuentre su fin y no hay muerte que hoy pueda apoderarse y atormentar nuestras vidas. No hay que simplemente pensarlo en cada Pascua y ponernos tristes y llorar junto a Jesús el jueves y el viernes, porque si no es lo mismo que no comer carne. La cruz nos está exigiendo, la sangre de Jesús nos está exigiendo a que de una vez por todas cambiemos. La cruz y la sangre, lo que Jesús hizo, nos está exigiendo a que dejemos de pecar deliberadamente. Pablo dice, cuiden esta salvación tan grande, tan hermosa, tan cara, tan valiosa. Pedro dice, sean santos como yo soy santo. No es que hay que ser perfecto, es la intención del corazón, de un corazón que entiende que en la cruz está su mayor victoria y que la resurrección es el hecho más poderoso de su vida. La cruz y la sangre de Jesús nos exige que dejemos de ser apáticos. Costó la sangre de Jesús que hoy tengamos libre acceso. Costó la sangre de Jesús que hoy tengamos libre acceso a su presencia. Costó este sufrimiento, esta agonía de 18 horas que Él no merecía. Que dejemos de juzgar a nuestro hermano. No sos más santo que nadie, tu pecado clavó en la cruz a Jesús, como el pecado de tu hermano. ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? Para poner etiquetas, ¿quiénes somos? Hoy en una de las oraciones decían, nos exige amor y misericordia. Que no la menospreciemos llenándonos de culpa. Jesús ya murió por tu pecado, siempre me dice la Lucy. Cada vez que nos culpamos estamos menospreciando el poder de la sangre de Jesús. Hoy la cruz y la sangre de Jesús nos exigen. Nos exigen a que de una vez por todas la entendamos. Nos exigen a que de una vez por todas nos afirmemos en ese lugar. Callando el miedo a la muerte. Un cristiano que no le tiene miedo a la muerte, no hay chance. Para el diablo no hay chance. Aferrándonos a su salvación, predicando el evangelio. Nos tiene que conmover este mensaje. El mensaje de la cruz tiene que conmover nuestros corazones. Cuando en la primera vez que Pedro predica en Hechos, la gente se desesperaba y le decía, ¿pero qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Y hay que esperar su regreso, esperar esa meta gloriosa todos los días. Los invito a cerrar sus ojos, el que quiere ponerse de pie. Y comencemos a agradecerle a Jesús. Comencemos a agradecerle.